Muchas gracias a la invitación a la Universidad Central. Desde el punto de vista del manejo del agua en servicios públicos, tenemos unas instituciones adicionales que controlan el aprovechamiento ya como económico del bien de agua, una vez tratado, y está la superintendencia, está la CRAC como reguladora, y ahí comienzan a darse una serie de señales económicas de cómo se le genera valor económico a ese sistema. Algo que señalaba también el conferencista, que la organización política y los gobiernos no reaccionan sino frente a las acciones de la población, y los llamados de los científicos no valen nada para ellos. Quiero señalar, a mi juicio, 8 problemas, los voy a mencionar muy telegráficamente, que enfrenta la sociedad colombiana en términos de gobernanza del agua. Primero, la gestión del agua y la gestión hídrica en el país está impregnada por el principio de que el que contamina paga, ¿no? Y eso me parece que es un primer problema de arranque, porque sencillamente lo que hace es exponer las fuentes hídricas. Segundo problema, el fetichismo jurídico. Estamos llenos de leyes. El tercer problema que tenemos es el de una sociedad civil frágil. A pesar de que se han multiplicado las expresiones, las acciones colectivas en relación con asuntos que tienen que ver con el recurso hídrico, por ejemplo, la consulta popular en Tauramena para evitar, para prohibir, digamos, o para pedir la prohibición de la sísmica en las fuentes hídricas de Tauramena. Cuarto problema, la guerra o el conflicto armado que vive Colombia, que afecta también nuestras cuencas, nuestras fuentes hídricas. Solo basta mencionar, digamos, el derrame de crudo, los atentados a los oleoductos, etcétera. Quinto problema, el clientelismo como práctica institucional, ¿no? Para mencionar solo un caso, las corporaciones autónomas regionales tomadas por el clientelismo tradicional. Y finalmente, las decisiones de política del orden nacional, del poder ejecutivo, del poder público. Hay una suerte, digamos, de esquizofrenia política. Apenas en estos días el gobierno nacional está anunciando la expedición de un decreto para lo que se denominan las licencias express, ¿no? O la implementación del fracking, por ejemplo, ¿no? Como método para exploración de petróleo. Son decisiones que están en contravía de una buena gobernanza del agua. A uno le dicen desde que empieza a estudiar estos temas, sobre todo no para los jóvenes presentes, sino para quienes tenemos mucha juventud acumulada, le dicen que si usted va a estudiar ciencias ambientales, debe pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, desde el punto de vista de pensar globalmente, hablamos de geopolítica y hay unas cosas que discutir. Y actuar localmente es el problema. ¿Por qué es el problema? Porque no hemos podido diseñar los instrumentos de gestión de lo que llamamos el tema del recurso hídrico. Y se dice de parte de la OSDE y de los tratadistas del tema de gobernabilidad y gobernanza que los 5 puntos que se requieren para tenerlas y concluir que en Colombia no existe, es que tiene que haber una autoridad en materia del agua fuerte a nivel nacional. Colombia no la tiene, evidentemente no la tiene. En segundo lugar, debe haber una arquitectura legal en los 3 niveles de gobierno lo más simple posible. Nosotros tenemos esos 3 niveles, pero lo más enredado posible. El tercer punto, y aquí es donde la universidad está en deuda, es que necesitamos generar capacidades de la gestión del conocimiento alrededor de la gestión integral de recursos hídricos. Y ahí hay mucho que decir de las deudas que tiene la academia. El cuarto punto es la capacidad financiera, porque de nada sirve tener una autoridad, tener unas leyes y unas capacidades cuando no hay recursos para hacer esa gestión. Y finalmente, y el punto más importante, es que se necesita generar información. El tema de las licencias ambientales express es un acto irresponsable, entre otras razones, porque no existe información de las líneas base de los ecosistemas que van a ser alterados con los proyectos de desarrollo. El entendido de la gobernanza del agua es que todos somos parte
de esa toma de decisión sobre qué y cómo hacer para administrar ese elemento tan valioso, e insisto, llamarlo elemento, porque mientras sea elemento es parte de mi esencia, cuando es recurso ya se vuelve una mercancía. Quiero iniciar diciéndoles que alguien hablaba de paradigmas. Hay dos paradigmas uno con el que casi que nos crían, y es que el agua es un recurso natural renovable. Eso uno asume que se puede gastar y que siempre va a estar ahí. Y los citadinos pues asumimos, algunos inclusive, que llega simplemente con abrir el grifo o la llave. Pero la verdad es que depende de que sea renovable si lo usamos racionalmente. El otro paradigma es que estamos en un país rico en agua. Y eso es cierto cuando miramos el país integralmente, pero la distribución del agua naturalmente no es homogénea en todo el territorio nacional. El último ministro del doctor Álvaro Uribe fue el doctor Carlos Costa, que había sido director del IDEAM. Y dentro de la gestión del recurso hídrico, cuando se hablaba de riesgo, se asumía que el tema de inundaciones era un tema de lo que llamamos el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, y la gestión de riesgo en agua para el tema ambiental se asumía para el tema de escasez. Lógicamente, con el tema de ola invernal vino todo un señalamiento, un cuestionamiento hacia el Sistema Nacional Ambiental, y hubo necesidad de reformar la política que se acaba de expedir para poder incluir con mayor fuerza y el tema integral de gestión de riesgo asociado a la política, y reconociendo, digamos, todos estos fenómenos de variabilidad y cambio climático, y reconociendo a Colombia como un país muy vulnerable ante estos fenómenos del cambio climático. Las corporaciones no son ajenas a la realidad del país y no son ajenas. Nosotros tenemos un sistema democrático donde actúa, digamos, la política, y donde de alguna manera estas instituciones no son ajenas seguramente a esos fenómenos de clientelismo, digamos, que se habla, pero las corporaciones, dentro de esa función, digamos, de máxima autoridad ambiental en seguimiento de las políticas de orden nacional, cumplen un papel importante que inclusive durante los 8 años del gobierno del presidente anterior, que se volvió el ministerio un viceministerio, pudieron de alguna manera sostener el Sistema Nacional Ambiental. Entonces, yo creo que el país está avanzando, digamos, hacia la gestión del agua asociada, digamos, como el eje articulador de la ordenación del territorio, pero enriqueciéndola con los procesos de participación comunitaria que van a ser los que legitiman, digamos, lo que se decida en esos ordenamientos de cuenca, y lo que en últimas termina legitimando lo que hoy llamamos gobernanza del agua. La hidrohegemonía del agua, los poderes y los sectores que dominan el agua, los sectores poderosos, y que queda, digamos, al vaivén quienes no tienen el poder y quienes no tienen la opción de poder reclamar, porque primero no están organizados. Segundo, definitivamente tenemos que decir de que hay que vencer la tragedia de la información. Aquí se ha dicho, es necesario formalizar la política de la información, pero ojalá que sea una información pertinente. Tercero, ¿no tenemos una ley del agua? Pues claro que no, pero sí tenemos una exagerada, una exuberante normatividad. Esa normatividad es necesario ajustarla. Cuarto, deberíamos decir que la academia requiere estar aquí representada con una investigación igualmente pertinente, es decir, que se ajuste a los requerimientos de la región, a los requerimientos del país a nivel global y a los requerimientos de lo local. Y finalmente, todo lo que yo he escuchado aquí con respecto a la poca participación comunitaria, el poco juicio, digamos, de participar en las mesas de debate, nos implica que habría necesidad de reglamentar un licenciamiento social. Entonces la lógica del régimen fue una representación muy restringida, muy seleccionada desde las autoridades,
y bajo un esquema corporativo. Eso ha ido cambiando porque, digamos, se rompió o se minó, digamos, ese régimen corporativo. Ahora tenemos un sistema incluso bastante volátil, digamos, en términos políticos, porque entraron otros partidos políticos, porque cambió el régimen y la participación cambió. Hay organizaciones sociales que antes no existían, ONGs, grupos ambientalistas y grupos a una escala local que son capaces de plantear su problema sin que haya una, digamos, una violencia del Estado de tratar de, es que estás fuera de la ley. Creo que la participación social tiene una escala y no tiene que entrar en todas las políticas públicas. O sea, hay políticas públicas que son políticas de Estado. O sea, seguridad de presas es algo que el Estado tiene que asumir y que a veces no lo hace. Cambio climático no es algo que la sociedad civil lo perciba inmediatamente y lo vaya a luchar. Tiene que haber una dirección del Estado para que haya políticas públicas de largo plazo. La sociedad civil se organiza en el corto plazo y en la escala local. No hay ley del agua, quiero aclararlo, en Colombia. No, es que en Colombia hay una ley del ambiente, porque en Colombia desde los años 70 y un poco antes, y desde el Código pues en los años 70, hace 40 años, decidimos, pienso yo, acertadamente, que el agua no es un elemento de la naturaleza que existe independientemente de los otros elementos y tampoco existe independientemente de la sociedad. También entendemos en Colombia que el ambiente es la sociedad y la naturaleza, no la naturaleza aislada de la sociedad. En cuanto a la primera pregunta, las corporaciones sí tienen un régimen de autonomía, pero no son ruedas sueltas. El régimen de autonomía de las CAR lo definió la misma Ley 99, donde dice que es en el marco de las políticas que trace el gobierno nacional. El gobierno nacional dijo, por poner un ejemplo, la exploración en temas mineros no requiere licencia ambiental, no requiere licenciamiento ambiental. Las corporaciones tienen que obedecer porque es un mandato legal y no pueden exigir licenciamiento ambiental a ese tipo de actividades. Y en cuanto al tema de la corrupción, les quiero decir que las corporaciones en ese régimen de autonomía son objeto de la Procuraduría de Seguimiento, de la Contraloría, de la Fiscalía, tienen su revisor fiscal, tienen también su régimen de control interno, pero no se escapan, y lo decía de pronto el doctor Leiva ahora en su intervención, a que a pesar de que en sus consejos directivos hay un alto grado de participación, simplemente les cuento, en un consejo directivo tradicional de una corporación hay 2 representantes de ONGs, eso es participación civil, hay 2 representantes de gremios del sector privado, tenemos representantes de etnias, si hay indígenas, hay una indígena, y si hay negritudes, hay una negritud presente. Adicionalmente están los actores del Estado, porque son legítimos, 4 alcaldes, un gobernador, el representante del presidente, el representante del ministro. Esos, como ustedes ven, ahí no hay ningún senador, no hay ningún representante a la Cámara, no hay ningún concejal, no hay ningún diputado en ese consejo directivo. Pero hay actores y estamos, lo que le decía, nosotros no somos ajenos al sistema democrático que tenemos y lo que deberíamos hacer una reforma integral que permita no acabar con lo que tenemos, sino de alguna manera limitar, el mismo Congreso el que tiene esa oportunidad, el mismo gobierno de presentar un proyecto donde se limite, digamos, la posibilidad de esa influencia de esos actores que son actores de la democracia, que son actores legítimos, pero que de alguna manera coartan de pronto la gestión que se hace a nivel regional. Por ejemplo, nosotros en Bogotá tenemos escasez de agua. Si fuera por la cuenca,
del río Bogotá, Bogotá no debería haber crecido más allá de 2 millones de habitantes. Y la cuenca natural es el río Bogotá, pero tuvimos que traer el 70% del agua que hoy consume la ciudad de Bogotá, 8 municipios adicionales de otra cuenca. Pero también hay una cosa que se llama, y lo dice el concejal Sanguino, la equidad en el uso del agua. Si yo traigo agua de otra cuenca, yo debería ser equitativo con quienes participan en toda esa cuenca. Pongo ese ejemplo para decir que en el caso de la costa, se supone, en un país como está formado geográficamente, Colombia, que la cuenca del Magdalena y del Cauca discurren hacia el Mar Caribe por la arteria más importante donde está ubicada el 70% de la población, que es en la cordillera de los Andes y en las grandes ciudades, hacia la costa. Luego, el agua está dispuesta naturalmente a llegar a la costa. Luego, no es racionalmente aceptable que la costa esté sin agua. Pero, ¿qué es lo que pasa allí? No ha habido una verdadera gobernanza del agua. Técnicamente, en ingeniería, yo podría haber hecho hace muchos años un acueducto del río Magdalena para Santa Marta. Para La Guajira, se aprovecha la escorrentía del río de Ranchería y se hace una presa, hace varios años, como se llama la presa de Ranchería, por el Incoder, con multipropósito. Aprovechando el invierno, la presa se construyó y lo que se iba a llenar en 1 año y medio se llenó en 3 meses. Si no conocemos cómo es el ciclo hídrico del agua, el cambio que ha producido el cambio climático, es decir, el cambio climático no lo genera Colombia, Colombia contribuye, en poco, pero contribuye a ese cambio climático. Los países industrializados han contribuido muchísimo al cambio climático, pero nos pega a nosotros. Nosotros no podemos ser ajenos a ese proceso porque estamos en un solo planeta. Nosotros tenemos abundancia, pero no la sabemos utilizar. Fíjese cómo una presa, si utilizamos los cambios climáticos, que nos generan ciclos de grandes lluvias y las podemos represar, podríamos tener el agua suficiente para la sequía. En el caso de nuestra academia, montamos estos eventos con la intención, la sana intención, de que nuestros estudiantes tengan el mejor provecho. Es decir, invitarlos y decir, ¿por qué no?, involucrarlos en la problemática nacional para la cual ellos se están formando. No nos podemos quedar, digamos, en estas reflexiones, en estos idealismos acá en este escenario, sino buscar la manera de proyectarnos con casos reales de lo que aquí seguramente se haya planteado alrededor de la pobreza del agua. A mí me parece que eventos como este son muy importantes para permanentemente ampliar la masa crítica sobre los problemas que tiene el país y cómo resolverlos. Porque en la medida en que tengamos en el auditorio estos jóvenes que se están formando, que son los transformadores hacia futuro de la sociedad, ya que nosotros no pudimos, tienen que asimilar los distintos puntos de vista, porque aquí no hay verdades absolutas. Y justamente de esas contradicciones que hay es donde surgen las soluciones. Colombia tiene 700 municipios que son rurales. ¿Y saben qué? Esos municipios son los que producen el agua y no vamos a poder responder a ellos con las soluciones de los objetivos de desarrollo del milenio. Y el segundo, la política nacional en su modelo de desarrollo económico que está por encima del medio ambiente, que es un asunto marginal ahí de unos pocos, ha resuelto, porque es más taquillero y más, vuelvo y repito, más sexapiloso, publicitar las soluciones de agua potable por todo el país. ¿Y saben qué está haciendo con eso? Generando un problema de salud pública, porque en esos sitios donde está llevándose la solución de agua potable no hay solución de alcantarillado. Y usted va en muchas ciudades y cuando hay un aguacero puede nadar en aguas negras. Y dicen los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, si no le han cambiado el nombre en la mañana, que es que el RAS, el reglamento del sector, dice que primero debe ir la solución de agua potable y después la de alcantarillado.
Yo a la academia la vería tanto del lado de las organizaciones sociales como del lado gubernamental. O sea, creo que la ciencia no tiene una verdad única, sino siempre está en disputa. Cuánto llueve, cómo escurre, eso es un dato que se construye y que puede ser discutido. Y yo creo que cuando están en conflicto muchos intereses, se vale y es imprescindible que haya investigación tanto del lado quienes defienden un interés como los que defienden el otro. En ese sentido, la ciencia cumple, digamos, un rol social de construir una verdad que es consensuada y con base en la cual se pueden distribuir funciones, se pueden hacer acciones públicas. Creo que es el mecanismo, no es solamente posicionarse la sociedad en que quiere más agua o quiere agua en tal lugar, sino también la sociedad puede documentar, puede hacerse servir de ayuda científica, académica, como lo hace el ambiente gubernamental. Estamos de acuerdo en el sentido que hay que revisar el Sistema Nacional Ambiental, hay que revisar dentro del Sistema Nacional Ambiental toda la estructura que no la montaron las corporaciones, la montó el mismo Gobierno Nacional, el mismo Congreso de la República, y en ese orden de ideas las corporaciones autónomas regionales, claro, deberían ser unas entidades mucho menos vulnerables a los influencias de la clase política, integralmente. Y en ese orden de ideas también está la democracia y quien define es el Congreso, pero lo cierto es que las corporaciones no se han podido reformar. Primero, el doctor Sanguino lo dijo, tienen un origen constitucional y el gobierno la reformó por un decreto, se cayó porque la Corte Constitucional consideró que era inconstitucional el tema. Y segundo, porque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, no ha reglamentado el tema de consultas previas y resulta que para reformar las corporaciones, como participan las etnias en los consejos directivos y se afecta el territorio, tiene que pasar por consulta previa. No ha salido ni el Código de Minas, no se ha podido sacar la ley forestal, no se ha podido el Estatuto de Desarrollo Rural. O sea, no es porque las corporaciones no quieran que la reformen, sino porque hay un impedimento legal que no lo ha reglamentado el Gobierno Nacional, que es el tema de consultas previas. De manera de ejemplo, aquí en la Universidad Central organizamos los estudios regionales del agua con unas exploraciones en los municipios y muy especialmente en las comunidades que no están en las cabeceras municipales, a ver cómo es que ellos se abastecen del agua y cómo es que ellos sufren también de eventuales situaciones de desabastecimiento. Yo creo que lo que hay que plantear muy seriamente es el problema de la democracia y cómo entendemos esa democracia y cómo esa democracia tiene que ser realmente amplia y participativa y tiene que estar informada y tiene que tener conocimiento, y para eso pues el llamado que hacemos aquí en estos foros académicos, ¿no es cierto?, es en ese sentido, cómo la academia se vincula con su país real, cómo no se queda encerrada pues en los recintos universitarios, sino que transmite a través de su formación en el ejercicio profesional. Un diálogo entre particulares, entre académicos, en un foro cerrado, eso no trasciende, pero un diálogo cuando lo podemos colocar más allá de la academia es cuando tiene algún sentido. Yo creo que eso es por eso que muchas formas de participación que no son las dirigidas del Estado, sino las que surgen como acciones de reivindicativas, de lucha, de base, en donde generalmente, no solamente como militancia, digamos, el científico también puede ser militante, o activista, sino el científico como el que construye la base sobre la cual estos grupos van a defender un derecho al agua. Es solamente así como se puede ir metiendo en la agenda pública, en la agenda del Estado, problemas que tienen que ser resueltos de cierta manera, no de manera, digamos, comando, control, yo ordeno, organizamos un sistema de planeación de arriba hacia abajo, sino
de manera participativa. Ahora yo creo que entender que lo participativo es conflicto inherentemente, o sea que no nos vamos a poner de acuerdo la primera, que vamos a tener que aprender a negociar, yo creo que es fundamental. Y yo creo que eventos así, como pasa también en México, como pasa, yo creo que incluso en Estados Unidos me ha tocado ver sobre algunos acuíferos, y uno pensaría que en Estados Unidos está resuelto. No, o sea, son muy conflictivos, hay posiciones contrapuestas, y lo interesante ahí es ver que hay un esquema institucional y organizacional que da cabida a eso, sin que se salga de los márgenes, digamos, de lo permitido. Sí, pero hay un diálogo permanente, ¿no? Y hay un conflicto permanente, o sea, no estamos de acuerdo en todo, pero estamos de acuerdo en esto. Muy bien.